nuestras vidas. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana y ayudarnos a entender lo que Él desea que nosotros entendamos hoy en su palabra. Para ello vamos al abrir la palabra del Señor, abramos primero nuestro corazón para que Él sea en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre eterno, una vez más te invitamos en nuestro medio. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, pero no solo eso, sino que nos ayude para que podamos estar también dispuestos a compartir el conocimiento que tú nos vas a permitir conocer, entender, que la palabra que tú tienes para nosotros no solo se quede en nuestras vidas, en nuestros corazones, sino que podamos también entregarla a otras personas que también la necesitan. Tu bendición la imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Hay una palabra en el versículo que leímos de lectura bíblica que es el que vamos a empezar a desarrollar en el día de hoy. Apocalipsis, el capítulo 14, es muy importante para todos nosotros. Es importante que nosotros tengamos este capítulo, ojalá lo estudiemos siempre, ojalá podamos compartir con el Señor tiempo para entender lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tiene ¿qué cosa? El Evangelio eterno. Vamos a detenernos en esta mañana a mirar qué es el Evangelio eterno. ¿Realmente es interesante para nosotros? ¿Es algo importante para nosotros? Vamos a ver qué tan importante es para nosotros el Evangelio eterno. Vamos a desarrollar este tema en algunos puntos que son los puntos básicos en los cuales me quiero basar en el tema de hoy. El primer punto en el cual voy a nombrar los puntos en este momento y después los vamos a empezar a desarrollar. El primer punto que quiero desarrollar en esta mañana es que el Evangelio fue diseñado por el Padre y por el Hijo en los siglos de la eternidad. En otras palabras, antes de que el mundo fuese hecho, ya estaba diseñado el plan del Evangelio o el plan de salvación. El segundo punto, fue revelado por primera vez a Adán y a Eva cuando entró el pecado. El tercer punto, se simboliza en el sistema de ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento. El cuarto punto, Cristo cumplió el sistema ritual del Antiguo Testamento. El quinto punto, el cielo lo celebró cuando Cristo regresó al cielo después de haber cumplido su trabajo en la tierra. El sexto punto, es necesario recibir los beneficios del Evangelio para ser salvo. El séptimo punto que quiero desarrollar, la recepción del Evangelio también lleva obligaciones. El recibir el Evangelio también nos hace a nosotros tener obligaciones con el Evangelio. El octavo punto, la tarea del pueblo de Dios es predicar el Evangelio a todo el mundo. Y el último punto que quiero desarrollar, el Evangelio será el tópico de estudio del pueblo de Dios por la eternidad. El primer punto, recuerdan, fue diseñado desde la eternidad. Y el último punto, quiero que tengan esto en cuenta, porque es el desarrollo. Lo que vamos a mirar entre estos dos puntos es lo que se va a desarrollar. El último punto dijimos que vamos a estudiar el Evangelio por la eternidad. O sea, que el Evangelio viene desde la eternidad y va a continuar por la eternidad. Es así de sencillo. ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a empezar a desarrollarlo. El apóstol Juan, si han leído los libros del apóstol Juan, él tiene el libro de San Juan, 3 epístolas de San Juan y el libro del Apocalipsis. En la única parte en que él habla del Evangelio eterno es en este versículo. Así que vamos a empezar a desarrollar la primera parte de ese versículo.
El plan se formuló en los siglos de la eternidad. Se implementó cuando Jesús ofreció ocupar el lugar del pecador antes de la fundación del mundo. Ya estaba esto y vamos a mirar cómo esto es una realidad. Tenía que ser un cordero sin mancha, es decir, vivir una vida sin pecado para tejer un manto de perfecta justicia. Esto lo habían planeado con el Padre antes de la fundación del mundo. Tenía que tomar sobre él la culpa de todos los seres humanos, sufrir la muerte, como sucedía con el cordero que simboliza al Señor Jesús en el santuario. Esto estaba formulado o planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a asegurarnos lo que la Biblia dice acerca de esto. ¿Qué nos dice 1 Pedro 1, 18 al 20? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya diseñado o ya planeado, ¿desde cuándo? Desde antes, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿para qué cosa? Por amor de nosotros. O sea, el apóstol Pablo nos está aclarando lo que yo les estaba diciendo hace unos minutos, ¿no? Unos segundos atrás. El plan fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más nos dice Romanos 16, 25 y 27? Para que podamos estar más seguros todavía. Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede, ¿qué cosa? Confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que ha sido, ¿qué cosa? Que ha sido mantenido oculto desde ¿cuándo? Desde ayer, desde la semana pasada, desde tiempos eternos. O sea, planeado desde tiempos que ni siquiera nosotros podemos decir cuándo fue planeado esto. Pero sigue diciendo que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero no solo está en la Biblia, el espíritu de profecía también lo aclara, lo dice de una manera bien clara para que nosotros lo podamos entender. Eso está en el desabato a la gente en la página 121. Las palabras, aún no ha venido mi hora. ¿Han escuchado esas palabras del Señor Jesús en alguna ocasión cuando han leído los evangelios? Aún no ha venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad, antes de venir a la tierra. El plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres fue, ¿qué cosa? Guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado, no vacilaba en obrar con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. En otras palabras, lo que Elena de Guay está diciendo es aclarando lo que Pablo estaba diciendo. Estaba el plan, el Señor Jesús conoció el plan antes de venir a la tierra y paso a paso se dejó guiar por Dios, el Padre. ¿Recuerdan qué hacía él cada noche o cada madrugada o cada noches enteras? Él iba aparte a ponerse en contacto con el Padre para saber cuál era el plan para ese día. Él nunca se preocupó qué voy a hacer mañana, porque él ya había conocido el plan desde antes. Solo esperaba que el Padre le dijera, es el momento para realizarlo. Así que la Biblia y el espíritu de profecía nos ayudan a entender que el plan de salvación para la raza humana sí pecaba,
estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el Señor Jesús se reuniera con el Padre y dijeran, vamos a hacer el mundo, ya estaba este plan por si la raza humana caía en pecado. Es claro, ¿verdad? Así que vamos a continuar desarrollando el segundo punto para que nosotros entendamos mejor. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender cómo vivían Adán y Eva en el cielo. Vamos a ir un momentito al Salmo 104, los versículos 1 y 2. ¿Qué cubre a Dios según este Salmo? Salmo 104, versículos 1 y 2. Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre, dice el Salmo, ¿como qué cosa? El que se cubre de luz como de vestiduras. ¿De qué está vestido Dios? De luz. Que extiende los cielos como una cortina. El profeta Isaías en el capítulo 61, en el versículo 10 nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, ¿con qué cosa? Vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. El Señor Jesús está vestido con un manto, o estaba vestido con un manto antes de venir a la tierra de luz, cubierto con un manto de, según Isaías, ¿qué cosa? De justicia. Así que es esencial que nosotros tengamos estas cosas en cuenta. ¿Cómo presentó el plan o cómo conoció el mundo el plan que Dios tenía? ¿Cómo Dios presentó ese plan? ¿Recuerdan qué sucedió en el Edén? ¿Cuál fue la orden para Adán y Eva cuando Dios los colocó en el Edén? Ustedes pueden nacer aquí, comer, disfrutar, pasarla bien chévere, pero no van a comer de tal fruto. ¿Les dijo Dios eso a Adán y Eva? Sí, les dijo muy, muy clarito, no van a hacer eso. ¿Qué sucedió después de un tiempo? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron. Fueron y comieron, o sea, desobedecieron el mandato de Dios. ¿Qué sucedió? Mire cómo estaban ellos vestidos. Elena de White en el libro Primeros Escritos, en la página 26, nos dice, la pareja sin pecado no estaba vestida con mantos artificiales, estaban cubiertos de una envoltura de luz y gloria, como la que viste a los ángeles mientras vivían obedeciendo a Dios. Este atavío de luz continuaba revistiéndolos. ¿Cómo estaban vestidos Adán y Eva? Como Dios estaba vestido. ¿Recuerdan que leímos en el Salmo 104? Dios estaba vestido de luz. De la misma manera estaban vestidos Adán y Eva, y no solamente ellos, dice Elena de White, los ángeles están vestidos de la misma manera. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 252, dice ella, nuestros primeros padres estaban vestidos con mantos blancos de inocencia cuando fueron colocados por Dios en el huerto del Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosura y suave luz, la luz de Dios los envolvía a la santa pareja. Ese manto era un símbolo de las vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habrían continuado envolviéndolos. ¿Cómo estaban vestidos? Lo mismo que ella escribió en el libro Primeros Escritos, está refiriéndolo aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro. Si ellos hubieran permanecido fieles, hubieran continuado siendo revestidos de la misma manera. Pero ¿qué sucedió cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que perdieron ellos? ¿El manto espiritual o el manto físico que estaban
disfrutando? El manto espiritual. Cuando perdieron el manto espiritual, perdieron también el manto de luz que los estaba envolviendo. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando ellos vieron esto? Fueron y cosieron hojas de higuera y se taparon, ¿cierto? Ellos se taparon porque estaban desnudos. ¿Qué sucedió cuando Dios vino al huerto del Edén a buscarlos? ¡Hey, Adán, ¿dónde andas? No, estoy escondido porque estaba desnudo. ¿Estaba desnudo realmente en ese momento? Ellos estaban cubiertos con hojas de higuera, pero la desnudez espiritual los hacía sentir desnudos delante de Dios. Oh, entonces has comido del árbol que te mandé que no comieras, ¿cierto? La mujer que me diste me dio del árbol. ¿Qué has hecho, Eva? La serpiente me engañó. O sea, tú tienes la culpa, en otras palabras. Estaba diciendo, tú hiciste la serpiente, así que tú tienes la culpa. Así que es necesario, mis apreciados hermanos, que nosotros entendamos que es indispensable que nos cubramos con el manto de la justicia de Cristo antes de ser cubiertos con los mantos físicos de luz con los cuales el Señor nos va a cubrir cuando Él regrese por segunda vez. Para poder lograr ese manto físico de luz, vamos a tener que vivir aquí espiritualmente perfectos delante de Dios para poder ir a disfrutar con Él. Así que es interesante que nosotros entendamos esto. Fue revelado a Adán y Eva. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva cuando los colocó en el Edén? No coman de ese fruto porque el día que de él coman, ¿qué va a suceder? Van a morir. ¿Murió Adán y Eva en ese mismo día? No. ¿Por qué? Imagínense ustedes lo siguiente. ¿Quién mató los primeros corderos para poder ellos ser vestidos? Si nosotros miramos Génesis, dice que Dios hizo, ¿qué cosa? Túnicas de pieles para cubrirlos a ellos. ¿Quién mató a los corderos para poder hacer las pieles? Para poder hacer las túnicas. ¿Dios mató a los corderos? ¿Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios mató a los corderos para hacer las túnicas para ellos? Según Éxodo, y según lo vamos a mirar más adelantito, el sistema de sacrificios, cuando la persona llevaba al cordero para sacrificarlo, ¿quién mataba al cordero? El pecador. El pecador llevaba al cordero allá, confesaba sus pecados y lo degollaba. El sacerdote hacía el resto del trabajo. ¿Se imaginan ustedes cuando Adán mató al primer corderito en el Edén? ¿Cómo se sentiría Adán? ¿Cuál fue el primer pensamiento que le vino a Adán en ese momento? ¿Qué vio él en el futuro? ¿Qué vio él en el futuro cuando Dios le dice en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer? Tú la vas a herir en el carcañal, pero ella te va a herir en la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Es la herencia de la mujer la que va a acabar contigo. ¿Qué vio Adán en ese momento? Representado en la muerte del cordero que tenían en sus manos. La muerte del Señor Jesús en el futuro. Eso fue lo que él vio. ¿Cómo creen que se sentiría Adán en ese momento? Es apreciado, yo creo que es algo inimaginable para nosotros poderlo decir en estos momentos, porque él era perfecto. Él había sido creado perfecto delante de Dios. Así que es claro para nosotros que necesitamos aceptar la justicia de nuestro Señor Jesucristo para poder ser justos y muy pronto poder ser revestidos con los mantos físicos de luz con los cuales Él nos quiere revestir a nosotros. Pero ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué dice nuestra naturaleza? ¿Cuáles son las excusas que nosotros tenemos para presentar delante de Dios? Mire, hay una parte que es interesante para nosotros. Elena de White nos dice lo siguiente: las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y a las mujeres a la verdad, entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del alma
pero no se cubre la desnudez del pecador. Review and Herald, noviembre 15 de 1898. ¿Qué es lo que dice ella? Dice, esos mantos son las excusas. ¿Cuáles son nuestras excusas actualmente? ¿Cómo podemos nosotros excusarnos? Oh, no, mi naturaleza pecaminosa es débil. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Sí, yo lo he escuchado. Las atracciones del mundo son demasiado fuertes. El diablo me tentó y tiene la culpa. Mis padres me dieron mal ejemplo. Nací así, está en mis genes. La culpa la tiene mi esposo o mi esposa que Dios me dio. Crecí en un ambiente muy malo, un medio ambiente muy malo. Son muchas de las excusas que nosotros decimos, pero eso está simbolizado por las hojas de higuera que Adán y Eva cosieron para poder cubrir la desnudez que ellos sentían en ese momento. Así que es indispensable que nosotros aceptemos la justicia de Cristo para poder continuar adelante. ¿Qué dice la ley? Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley, ¿cierto? La ley dice, tienes que ser justo para poder estar delante de Dios. Y si no es justo, no vas a poder estar delante de Dios. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Si no eres justo, vas a morir. Pero la última parte de Romanos 6:23 dice, el regalo de Dios, o la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es indispensable que nosotros tengamos estas cositas en nuestra mente. Vamos a continuar porque el tiempo también corre mucho. Así que el plan de salvación fue revelado a Adán y a Eva cuando ellos pecaron. El tercer punto que quiero tocar en esta mañana, el Evangelio a través de los ritos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan en el santuario? Lo que estábamos tocando hace unos minutitos atrás, el santuario. ¿Qué había antes de entrar al santuario? El altar del sacrificio que estaba dentro de la puerta, ¿right? Entonces, el pecador llegaba allí, llevaba el cordero que simbolizaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote también estaba simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a tener tiempo para explicar todo esto, pero eso está en Levíticos 22, creo Levíticos 22. El sacerdote y el corderito estaban simbolizando al Señor Jesús. El corderito como sacrificio y el sacerdote como mediador, que es el mediador, según Hebreos, el cual tenemos hoy en día, al cual nosotros podemos acceder directamente. No necesitamos ofrecer sacrificios como los anteriores, como los sacerdotes anteriores, sino que podemos ir directamente al Señor Jesús a través del velo. Así que en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento vemos esto también representado. El cordero simbolizando al Señor Jesús, eso está, les voy a decir citas si las quieren anotar. En Levítico 21, del 17 al 21 está la referencia al cordero perfecto. Y en Levítico 22 está la referencia al sacerdote perfecto. Así que nosotros podemos ver esto revelado en el Antiguo Testamento para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cuándo se cumplió? Que es el siguiente punto que nosotros vamos a mirar. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? ¿Cuándo nosotros podemos creer que se cumplió? Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra. Se cumplió la promesa de estos pasos que estamos viendo de la anunciación del Evangelio eterno. Se cumplió a través del Señor Jesús. El Señor Jesús tenía que venir a vivir una vida perfecta para poder ser intermediario ante Dios por nosotros. Si Él no vivía una vida perfecta, no iba a poder ser ni sacerdote ni sacrificio. Así que Él tenía que venir a vivir una vida perfecta en nuestro planeta y en nuestra forma de ser, en nuestra carne, como Él vino, en carne y en sangre, o en huesos, como nosotros le querramos llamar en esta mañana. Él vino como un ser humano a vivir una vida perfecta para que nosotros tengamos la oportunidad de estar también delante de Dios de esa manera. Lo único
que nos hace diferentes a nosotros ahorita es que Él vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin nada que lo hiciera separarse de Dios. Así que para nosotros esto es claro que eso se cumplió en la vida del Señor Jesús. Y como vimos en alguna parte en Hebreos 4:15, es claro este versículo para nosotros en esta mañana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es claro para nosotros en esta mañana este versículo. El otro versículo que quiero que tengamos en cuenta es Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que el Señor Jesús es el ejemplo perfecto, en otras palabras, para que nosotros tengamos esto en cuenta, para que nosotros miremos, para que nosotros busquemos ese medio de llegar a los pies de nuestro Padre Celestial, delante del trono de nuestro Padre Celestial. Solo podemos hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, aceptando su justicia perfecta para que nosotros podamos ser presentados delante de Él perfectos también. Hay una parte en el Antiguo Testamento que no quiero pasar por alto en esta mañana. Voy a pasar muchos versículos por alto porque no me va a dar el tiempo para eso, pero hay una parte que quiero resaltar en esta mañana. El libro de Isaías, el capítulo 53, los versículos 5 y 6. No sé si recuerdan ese capítulo ustedes. Capítulo 53 de Isaías. Dice, mas Él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto no quiere decir, ¿qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muchas veces nos quedamos ahí nomás. Vamos a comparar eso con lo que dice Isaías 53. Para que todo aquel, dice el versículo 16 de Juan 3, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Isaías 53 que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es nuestra parte ahí? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Debo de creer, debo de aceptar lo que Él ha hecho. Si no lo hago, no va a servir absolutamente de nada. Él cargó los pecados, mis pecados, si yo creo, si yo acepto ese sacrificio. No hay otro medio por el cual yo pueda ser salvo. No hay otro medio por el cual yo pueda ver que esto es una realidad. ¿Qué sucedió después de que el Señor Jesús murió? ¿El cielo celebró esto? Si nosotros miramos el Salmo 24, hay los ángeles están cantando, los ángeles están felices y están anunciando la llegada del Rey de Gloria al cielo. ¿Han leído ese Salmo? Unos dicen, abrid puertas eternas porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Oh, nosotros sabemos quién es ese Rey de Gloria, ¿cierto? Pero vamos a ir un momentito a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, los versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la obediencia. ¿A dónde se estaba celebrando esto? En el cielo, después de que Él ascendió, después de su muerte. ¿Qué era lo que estaban celebrando? La entronización del Señor Jesús al lado del Padre. Era digno
de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que es indispensable que nosotros miremos este punto. El cielo celebró el triunfo del Evangelio. Nosotros podemos compartir ese triunfo también si permanecemos fieles al Señor Jesús, si aceptamos su llamado, si obedecemos sus enseñanzas, sus llamados, sus órdenes, y si seguimos adelante haciendo lo que Él desea que nosotros realicemos. Necesitamos aceptar el sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El siguiente punto que quiero destacar para avanzar y llegar más rápido al final en esta mañana es que nosotros también tenemos obligaciones, que nosotros también tenemos la obligación. ¿Cuál es el mandato que el Señor Jesús nos dejó en San Mateo 28, 18 al 20? ¿Qué nos dice San Mateo 28, 18 al 20? Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos cumpliendo eso? Es el mandato que Él nos dejó para poder completar la obra, para poder completar el número, para poder completar lo que Él desea que sea completo, para poder Él regresar por cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros tengamos eso en cuenta. Nosotros tenemos, en otras palabras, la obligación. Si somos parte del pueblo de Dios, como decíamos en la lección de esta mañana, si somos un pueblo adquirido, si somos una nación santa, tenemos la obligación de hacer la parte que nos corresponde a nosotros, de ir y llevar el Evangelio a las personas que están sedientas de él. De nosotros es que depende. Muchos cristianos enfatizan tan solo los beneficios del Evangelio y no están dispuestos a cumplir con los requisitos del Evangelio. O sea, el Señor ha hecho la parte que me dice a mí que puedo ser salvo, pero eso lo hemos aceptado muy bien hasta este momento, pero nos falta hacer el resto, que es obedecer lo que Él nos ha dejado ordenado para que lo realicemos. Ven el Evangelio como una forma barata de escapar a la condenación sin un cambio de vida. En efecto dicen, Cristo lo pagó todo y por lo tanto estoy salvo y no necesito preocuparme por cambiar mi estilo de vida. Así que necesitamos ponerle atención a esto. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, necesitamos compartir lo que conocemos y necesitamos ser no solamente receptores, sino también que eso fluya a través de nosotros para que otras personas también puedan recibir la maravillosa gracia de la salvación a través de cada uno de nosotros. La predicación del Evangelio es algo que debe de ser un punto importante en nuestras vidas. Apocalipsis 14, en el versículo 6, donde vimos que el Evangelio eterno, lo que Jesús hizo por nosotros y también cómo debemos responder a lo que Él hizo. Se nos manda, en Apocalipsis 14, en el siguiente versículo, se nos manda a temer a Dios, a darle honra y a darle gloria. Así que es algo que debe estar siempre en nuestras mentes. No tenerle miedo de que... un temor de miedo, no. Lo que Él está diciendo es reverenciarlo, obedecerlo, aceptarlo, vivir de acuerdo a como Él desea que nosotros vivamos, no como nosotros queremos vivir, sino como Él desea que cada uno de nosotros vivamos. Y cuando esto sucede en nuestra vida, vamos a celebrar también con Él. Vamos a celebrar con el Señor Jesús la aceptación, el compartir y el disfrutar con Él por la eternidad. ¿Qué va a suceder después de que el Señor Jesús regrese por segunda vez? ¿Qué va a suceder con los santos? ¿Qué va a suceder con las personas que van a acompañarlo por la eternidad? Como dije al principio, el Evangelio, que nosotros quizás no entendamos completamente por qué Él lo diseñó en ese momento, por qué Él planeó eso antes de fundar el mundo, eso se va a seguir estudiando por la eternidad. ¿Cómo estamos seguros de eso?
Vamos a leer dos versículos más, unos versículos más y una cita más para poder entender lo que él quiere decirnos en esta mañana. Apocalipsis 7, los versículos 9 al 12. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por unos días? ¿Por cuánto tiempo va a durar esto? Por la eternidad. No va a ser por un momento, va a ser por los siglos de los siglos. Así que es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Empezó en la eternidad y va a continuar por la eternidad. Apocalipsis es claro para eso. Mire cómo lo dice Elena de White. Hay otro versículo más, pero lo vamos a... Elena de White lo dice de la siguiente manera: solo queda un recuerdo, nuestro Redentor llevará siempre las señales de sus sacrificios. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Y las marcas de la humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Cordero proclamarán su alabanza y declararán su poder. ¿Por cuánto tiempo? Dice ella. ¿A través de qué? De las edades eternas. Las marcas del Señor Jesús van a estar siempre recordándonos lo que sucedió aquí. Si el Evangelio, si las buenas nuevas de salvación fueron diseñadas desde antes de la fundación del mundo, y con lo que hemos visto van a continuar después de que el Señor Jesús regrese por los siglos de la eternidad, ¿qué debemos de hacer nosotros aquí? Prepararnos. Estamos en una escuela donde nosotros podemos ir conociendo un poquitito más acerca de esto. Y nunca vamos a poder entender o comprender exactamente lo que es realmente el plan de salvación. Solamente vamos a continuar estudiándolo por la eternidad y vamos a entender un poco más el plan que Dios realizó para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de estar con Él. ¿Queremos participar en la escuela del Señor Jesús directamente? Yo deseo participar con Él en esa escuela, en la escuela en la cual ustedes no me tengan que escuchar a mí, sino que tengamos que escuchar a nuestro Señor Jesús como el gran maestro que nosotros conocemos, el maestro de maestros, el mayor instructor, el mejor de todos los seres a los cuales nosotros podemos sentarnos a sus pies para aprender. ¿Cómo lo lograremos? Solo aceptando lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, colocándonos en sus manos, haciendo su voluntad, cumpliendo lo que Él desea que nosotros cumplamos, y viviremos con Él por los siglos de los siglos. El Señor le bendiga. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias y suplicamos que tú nos ayudes a comprender cuál es el plan que tienes para cada uno de nosotros, que podamos estar dispuestos no solo a escucharlo, sino a que tú nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestras vidas, que podamos aceptar lo que tú has hecho en el pasado, lo que tú programaste para cada uno de nosotros, y que ojalá en cada momento podamos nosotros estar dispuestos también a escuchar cuál es el siguiente paso que debemos de dar, así como el Señor Jesús nos dejó el ejemplo a cada uno de nosotros. Amén. Rogamos tu bendición y le agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.